Bien, continuando con la parte de subespacios vectoriales, vamos a hacer un par de observaciones y luego nos vamos a meter en el concepto de base y dimensión de un espacio o de un subespacio. Esta parte es tremendamente importante. Mirad, observaciones que tenemos que ver a la hora de tener en cuenta si un subconjunto puede ser un subespacio o no. La primera observación que vamos a comentar es que un subespacio, como subconjunto que es, tendrá elementos. Ya sabéis que tiene que ser no vacío. Y uno de los elementos que tiene que tener sí o sí es el elemento neutro para la suma, o sea, el cero. Tiene que tener el cero. Entonces, la primera observación que vamos a hacer es que el elemento neutro para la suma ha de estar en el subespacio. Esa primera observación es muy importante porque me valdría para, por ejemplo, para eliminar, ¿vale? Para eliminar. A ver si puedo aquí pegar. Mirad, por ejemplo, vamos a suponer que yo cojo un subconjunto elementos de R2 tal que, o que cumplen, que la primera coordenada pues sea igual a 5. Entonces, al comprobar, la pregunta ¿es subespacio? Ya sabéis que ese subconjunto estará formado por elementos cuya primera coordenada sea 5, o sea que habrá una infinidad de elementos de R2 que tengan como primera coordenada 5. Bueno, pues todo ese conjunto que se pueden formar de R2 con elementos que tengan la primera coordenada 5, ¿creéis que va a tener estructura de subespacio vectorial? O sea, ¿cumplirían las 8 propiedades que enumeramos para los espacios vectoriales? Pues va a ser que no. Porque, mirad, la primera condición dice que el elemento neutro, el neutro para la suma, aquí en este caso, como estamos en R2, sería el 0, 0. Es el neutro para la suma. ¿Pertenece a W? Pues no, porque para que pertenezca a W la primera coordenada tiene que ser 5 y aquí la primera coordenada es 0. O sea que el elemento neutro no pertenece a W, luego W no es subespacio. ¿Veis? A ver si se escribe la palabra subespacio. Subespacio. Vale, entonces esta primera propiedad me vale para descartar. O sea, no por cumplir la propiedad esa va a ser un subespacio. No. Esta vale, por si no la cumple, ya descartamos automáticamente. ¿Vale? Otra observación. Suele caer con frecuencia en los exámenes ver si la intersección de dos subespacios de un espacio vectorial es un subespacio vectorial. O sea, a mí me dicen, el subespacio vectorial W, este subespacio, y el subespacio vectorial H. Si yo hago la intersección, lo que sale es un subespacio vectorial, la respuesta es sí, siempre. Otra cosa es que seamos capaces de demostrarlo, pero la intersección de dos subespacios es un subespacio, ¿vale? Si yo cojo dos subespacios de un espacio vectorial V, su intersección va a seguir siendo otro subespacio vectorial. Lo mismo pasa con la suma. Si yo cojo dos subespacios vectoriales, a los que llamamos, por ejemplo, W1 y W2, si los sumo, el resultado será otro subespacio vectorial. Sin embargo, la unión de subespacios vectoriales, por norma general, no será un subespacio. Yo puedo coger dos subespacios vectoriales, hacer la unión. Hacer la unión significa unir todos los elementos, todos los que tiene uno y todos los que tiene otro. Normalmente eso no va a ser un subespacio vectorial. Bien, ya lo veremos, esto ya se irá viendo
a la hora de resolver exámenes o, por ejemplo, resolver ejercicios. En la resolución de ejercicios, pues veremos algún ejemplo de este tipo pues, para que veáis por qué pasa esto. Y ahora llegamos posiblemente a la noción o la idea más trascendental dentro del mundo de los espacios vectoriales. El concepto de base y dimensión de un espacio o subespacio. Lo que voy a decir aquí para espacio es extrapolable totalmente al 100% para un subespacio. Bien, recordar que un espacio vectorial está formado por un conjunto de vectores. Bien, hasta ahí claro. Que cumplen una serie de propiedades. O sea, era un conjunto de vectores, o sea, un conjunto de elementos en los que se habían definido dos operaciones. Una se llama suma y otra se llama multiplicación. Pues con la suma tenía que ser grupo abeliano y con la multiplicación pues cumplía otras 4 propiedades. Bueno, el caso era que era un conjunto de elementos que cumplían en total 8 propiedades. Bien, es totalmente posible que en un espacio vectorial todos los elementos de ese espacio vectorial se puedan obtener combinando unos cuantos. O sea, yo podría coger un conjunto de ese espacio vectorial, yo podría coger unos cuantos vectores de ese espacio vectorial, unos cuantos, no todos. Imaginar que estamos en R3. Pues yo podría coger a lo mejor 3 vectores de R3, los podría encontrar con mucho cuidado, ¿vale? Pero yo podría encontrar 3 vectores concretos de R3 y esos 3 vectores, combinándolos entre sí, me van a formar todos los vectores de R3, todos. O sea, es como coger la materia prima que va a formar el espacio entero. Entonces, la base sería como la materia prima. O sea, ¿qué me hace falta para generar todos estos vectores? Bueno, pues si estamos en R3, únicamente me hace falta tener 3 vectores que cumplan dos condiciones. ¿Vale? Si conseguimos 3 vectores que cumplan ciertas condiciones, con esos 3 vectores voy a poder formar todo el espacio. O sea, combinándolos entre sí, formaría todo el espacio. Si en vez de R3 estuviéramos, por ejemplo, en R2, ya no harían falta 3 vectores, harían falta 2 vectores, ¿vale? Si estuviésemos en R4, pues harían falta 4 vectores. Bien. Todavía no estoy anticipando nada, pero no sé si os habéis dado cuenta que para R3 hacen falta 3 vectores, para R2 2 vectores, para R4 4 vectores. No sé si veis una relación entre el número de vectores que me hacen falta y, digamos, el exponente de la R. Bien, pues volveré a ello. Vamos a entrar, como pone aquí, en dos conceptos muy importantes. El primero, el de base. La base era como esa materia prima que no hace falta, esos elementos primitivos que no hacen falta para formar todo el espacio. Esa es la base. Entonces, ¿qué se entiende por base de un espacio vectorial? Bien, pues la base de un espacio vectorial, primero es un conjunto de vectores, o sea, una base va a ser un conjunto de vectores, ¿vale? De ese espacio vectorial. Lo mismo es para su espacio, lo mismo para su espacio. Bueno, pues será un conjunto de vectores al que llamaremos, por ejemplo, K, de ese espacio vectorial, de modo que cualquier vector del espacio vectorial se pueda obtener combinando los elementos de ese conjunto. Bien, lo que se ha de cumplir sí o sí es que los elementos de ese conjunto que hemos llamado K tienen que ser independientes, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, la idea es, cuando me den un espacio vectorial, pues ese espacio vectorial tendrá una cantidad de elementos. Bueno, pues nosotros cogeremos un número concreto de esos elementos que han de ser sí o sí independientes, y de manera que con esos elementos yo pueda conseguir cualquier vector de ese espacio vectorial. Si conseguimos eso, pues los elementos que he cogido se llamarán base. Esto que parece dificilísimo, es algo bastante sencillo. Por ejemplo, mirad, vamos a considerar como espacio vectorial, consideraremos como espacio vectorial
a R2. ¿Vale? Y entonces me dan, o sea, me plantean si el conjunto K formado por el U, que es el 1, 1, y el V, que es 2, 3, puede ser base de R2. Vale, fijaros que el conjunto K está formado por elementos de R2, ¿vale? El conjunto K está formado por, en este caso, dos elementos de R2. Bien, pues para que sea una base, recordad que tiene que cumplir conjunto de vectores, al que llamaremos K, que están dentro de ese espacio, ¿vale? De ese espacio. Bien, pues estos dos elementos están dentro de R2. Bien, de manera que cualquier elemento de R2 se pueda obtener a partir de estos. Bien, aquí he puesto sí. Vamos a analizar si cualquier elemento de R2 se puede obtener combinando el U y el V, o sea, ese vector y ese vector. Bien, cuando cojamos un elemento de R2 no podemos coger un elemento concreto, porque entonces yo lo que estaría demostrando, imaginaros que yo cojo, por ejemplo, el vector 5, 1, y digo, a ver, el 5, 1 se puede obtener como lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector. Aquí estaría demostrando si el 5, 1 se puede obtener como combinación, pero no me vale, porque lo único que habría demostrado es que el 5, 1 se puede obtener como combinación del U y el V. Yo lo que quiero es saber si todos se pueden obtener como combinación de U y V. Entonces, cuando coja un vector de R2, tendré que coger un vector genérico, AB, donde A puede ser cualquier número y B puede ser cualquier número, ¿vale? Entonces, la idea es, si yo cojo un vector cualquiera, o sea, no uno en concreto, sino el que me den, lo puedo conseguir combinando, o sea, se puede obtener combinando de forma adecuada el U y el V, que son los elementos de la posible base. Bueno, pues mirad, lambda 1 por el primer vector, que era el 1, 1, más lambda 2 por el segundo vector, que es 2, 3, me tiene que dar el 0, 0. Esto sería pues lambda 1 más 2 lambda 2, 3 lambda 2, me tiene que dar 0, 0. O sea que lambda 1 más 2 lambda 2 tiene que ser 0 y lambda 1 más 3 lambda 2, no, 0 no, AB, perdón. Pues aquí he puesto 0, 0 y tiene que ser el vector que quiero conseguir, el AB. El A, B. Aquí el A y aquí el B. Entonces lo que voy a hacer, multiplicar, por ejemplo, abajo por menos 1 y me va a quedar lambda 1 más 2 lambda 2 tiene que ser igual a A y menos lambda 1 menos 3 lambda 2 tiene que ser igual a menos B. Aquí los lambda 1 desaparecen y me va a quedar menos lambda 2 tiene que ser igual a menos B o lambda 2 tiene que ser igual a menos A más B. O sea, fijaros que lambda 2 se puede calcular. Lambda 2 pues va a ser lo que valga menos A más B. Y lambda 1, pues por ejemplo me voy a ir a la primera ecuación. Y pondré lambda 1 más 2 veces lambda 2, que es menos A más B, tiene que ser igual a A. O sea que lambda 1 menos 2A más 2B tiene que ser igual a A. Y lambda 1 pues tiene que ser igual a 3A menos 2B. Entonces, fijaros que hemos podido averiguar lo que vale lambda 1 y lambda 2. O sea, hemos
conseguido obtener el vector AB como combinación de U y V. Por lo tanto, la primera condición se cumple. La primera condición es que de manera que cualquier vector del espacio se puede obtener como combinación lineal de los elementos del conjunto S. Bien, esa es la primera condición. Y la segunda es que han de ser independientes. Vamos a comprobar la segunda condición. O sea, además, los vectores de K, del subconjunto K, que era el U, 1, 1, y el V, creo que era el 2, 3, me suena que era 2, 3, sí, han de ser independientes. Han de ser independientes. Y para eso podríamos hacerlo de dos maneras. Primera manera, pues hacer lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo vector, igualarlo a 0 y ver si lambda 1 es 0 y lambda 2 es 0. Para que sean independientes tendría que pasar esto, ¿eh? Vale, pues sería, si yo aquí multiplico, sería lambda 1 por 1, sería lambda 1, aquí también lambda 1, más 2 lambda 2, 3 lambda 2, y aquí igual al 0, 0. Y sumando, pues me va a quedar lambda 1 más 2 lambda 2, tiene que ser 0, y lambda 1 más 3 lambda 2 tiene que ser 0. Multiplicando aquí abajo por menos 1, pues arriba me va a quedar lambda 1 más 2 lambda 2 tiene que ser 0, menos lambda 1 menos 3 lambda 2 tiene que ser 0, los lambda 1 desaparecen y me va a quedar que menos lambda 2 tiene que ser 0, luego lambda 2 ha de ser 0. Ya tenemos que lambda 2 tiene que ser 0 y por ejemplo de aquí, pues yo sé que lambda 1 más 2 veces lambda 2 tiene que ser 0, luego lambda 1 también tiene que ser 0. Entonces, como lambda 1 y lambda 2, como lambda 1 vale 0 y lambda 2 es 0, entonces decimos que U y V son independientes. Pero una segunda manera más corta para ver si un conjunto de vectores son linealmente independientes, viene asociada al concepto de determinante. Vamos a hacer el determinante, vamos a poner los dos vectores, uno era el 1, 1 y el otro era el 2, 3. Y hacemos el determinante formado por ese conjunto de vectores. Si hay dos, pues un determinante 2 por 2. Si hay tres vectores, pues el determinante formado por los tres vectores, que es un determinante 3 por 3. Entonces, si el determinante da distinto de 0, significa que los vectores son linealmente independientes. En este caso, el determinante, recordad que se hacía S con S, o sea, el 1 por el 3, menos luego S con S, el 1 por el 2. O sea, 1 por 3, 3, menos 1 por 2, 2, 3 menos 2, 1, que es distinto de 0. Como es distinto de 0, pues podemos asegurar que U y V son independientes. Y entonces, por ser independientes y por poder conseguir todos los vectores, o sea, por cumplir ambas condiciones, más rápido, por cumplir ambas condiciones, diremos que el conjunto K formado por el U y el V es una base de R2. Bien,
Y esto nos llevaría ya al último concepto, que es el de dimensión de un espacio. Lo mismo es para dimensión de un subespacio. La dimensión de un espacio es simplemente me va a indicar el número de vectores que va a tener una base de ese espacio vectorial. Por ejemplo, habéis visto que el conjunto K tenía dos vectores, el U y el V. Bueno, pues en el ejemplo anterior, el conjunto K tenía como vectores el U y V. Como tiene dos vectores, pues se dirá el conjunto K es una base de R2. Luego, la dimensión de R2 será, pues ¿cuántos vectores hay aquí? 2, pues será 2, ¿vale? No penséis que bueno, hay un teorema muy importante que no se comenta en el libro, o yo por lo menos no lo he visto, y es que en un espacio vectorial, imaginad en R2, bases hay infinitas, ¿vale? O sea, yo puedo encontrar distintos conjuntos de ese espacio que sean una base. O sea, no solamente hay una base, hay muchas bases. Pero todas las bases tienen en común que en R2, que tienen que tener dos vectores. Si tiene más, ya no es una base. Y si tiene menos, no es una base. ¿Por qué? Si tiene más, ya no van a ser independientes. Y si tiene menos, no se podrán obtener todos los vectores de R2. O sea que todas las bases de R2 tienen que tener dos vectores, que han de ser independientes. Entonces, como norma general, para ver si un conjunto de vectores de R2 forman una base, tenéis que mirar, primero, que haya dos vectores y segundo, que sean independientes. Y eso es suficiente para saber si es una base. Si en vez de R2 estuviésemos hablando de R3, pues todas las bases de R3 van a tener tres vectores, ¿vale? Que sean independientes. Entonces, si a mí me da un conjunto de R3 formado por cuatro vectores, yo automáticamente sé que no es una base. ¿Por qué? Porque no son todos independientes. Y si me dan menos de 3, pues tampoco será una base, porque aunque sean independientes, no formarán todo R3. Para R4, las bases tendrán que tener cuatro vectores independientes. Y entonces, de manera general, en Rn, todas las bases tendrán n vectores independientes. Luego, la dimensión de Rn será n. Por ejemplo, en R3, las bases estarán formadas por vectores, estarán formadas por tres vectores independientes, ¿vale? Por tanto, la dimensión de R3 será 3. La de R4, 4, la de R5, 5, la de R2, 2. Y con esto creo que cerramos la primera parte, o sea, la parte teórica del tema 1. Esta parte nos va a permitir tener lo que son los conocimientos previos, o sea, pues todo lo necesario, nos va a aportar todo lo necesario para poder ir avanzando en los temas siguientes. De hecho, el tema siguiente va sobre matrices, pero las matrices
no dejan de ser un espacio vectorial, ¿vale? Y nada, pues con esto cerramos ya el primer tema. Ya quedarían ver ejercicios de este primer tema, pues para poder ir afianzando los conocimientos que hemos ido adquiriendo, y ya pues quedaríamos para el siguiente tema. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.